Vinculadores, el podcast de Mentes Unidas, temporada 1. Episodio 6. La clonación en la actualidad. Ponente, Lexli Patricia López Vázquez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Vinculadores Mentes Unidas. Me da mucho gusto presentarles al equipo que nos acompaña el día de hoy. Está Pablo Romero Morales, Erika Maliel, por supuesto su servidora, Kendra Águila Varela. Precisamente hoy venimos con un nuevo tema, la clonación en la actualidad. Y por supuesto, nos da mucho gusto que nos acompañe Lexli Patricia López Vázquez. Ella es estudiante de biología. Y bueno, Lexli, el micrófono es todo tuyo. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes compartiendo pues de este tema bastante interesante titulado la clonación. La verdad es que espero poder aportarles más conocimiento del que ya tienen y que este tema pues cause interés en ustedes. En este capítulo vamos a responder preguntas como ¿qué es la clonación? ¿Qué es un clon? ¿Cuáles son los tipos de clonación? Y igual hablaremos de algunas leyes que rigen la clonación, que estoy muy segura que es una parte muy interesante para ustedes. Y la verdad es que me gustaría iniciar este tema preguntándoles a todos si alguno de ustedes sabe qué es la clonación o tiene alguna idea o algo que se les venga a la mente cuando hablamos de esta palabra. Claro que sí, Lexli. Bueno, para mí la clonación es un tema muy importante. Fíjate que no sé si estoy en lo correcto, pero pues prácticamente es hacer el doble de algún objeto, alguna persona, ¿no? Clonar, ¿no? O sea, hacer algo que sea casi parecido, porque creo yo hacerlo original no se va a poder. No sé si está en lo correcto, pero bueno, es lo que he visto a través de la sociedad, incluso con los propios teléfonos, cuando los llaman clon o la propia ropa, ¿no? Entonces, para mí ese es el término de clonación. Sí, hay algunas partes importantes que podemos rescatar de tu definición y más adelante las vamos a mencionar. ¿Alguien más? Claro, Leslie, bueno, muchas veces cuando hablamos de clonación siempre nos quedamos también con esa idea popular que tenemos de las películas, ¿no? Y lo vas a abordar más adelante. Pues esta diferenciación, ¿no? Entre los tres tipos de, de clonación, que por lo regular la que más se nos va a estar presentando, pues en las películas viene siendo la clonación reproductiva, ¿no? Pero es un tema muy interesante, esperamos que nos nutras con mucha información y bienvenida, Leslie. Gracias. Sí, efectivamente, así como lo mencionan, hay diferentes tipos de clonación y pues la definición un poco más acertada es la que hace referencia a todos aquellos procesos cuyo fin es obtener de manera asexual copias genéticamente idénticas de una entidad biológica. Este puede ser desde una célula, algún tejido o incluso un organismo complejo, ¿no? Como lo mencionaba mi compañero. Puede ser a mejor un animal o un humano, ¿no? Aunque suene muy de película de ciencia ficción. Y bueno, este proceso generalmente pues lo vamos a realizar bajo un laboratorio, bajo supervisión igual de personas capacitadas en la rama. Entonces, para que ocurra este proceso de clonación se necesita la participación de células sexuales y células somáticas. Y se preguntarán, ¿cuáles son estas células? Bueno, nosotros como seres humanos, e incluso los animales, contamos con diferentes tipos de células. En este caso, las células sexuales pues son los óvulos y los espermatozoides, que juraría que en muchas ocasiones hemos escuchado estos términos, ¿no? Y obviamente, pues, al juntar un óvulo y un espermatozoide se realizará el proceso de fecundación, que como resultado, pues, nos dará un organismo. Y también, pues, vamos a tener células somáticas, que son todas aquellas células que encontramos en el resto del cuerpo. Estas, al madurar y por diferenciación adquirida, van a tener diferentes características que les permitirán convertirse en diferentes tipos de células. Y bueno, aquí me gustaría mencionarles algunos tipos de células somáticas para que pues vayamos fortaleciendo más este concepto. Entre las células somáticas, algunos ejemplos, vamos a encontrar a las células del cartílago. Me imagino que muchas veces nosotros, no sé si han comido
el pollo y han observado la pechuga del pollo. Y pues vamos a recordar que tiene esta parte blanquita que se observa al partirla. Entonces, pues eso es el cartílago. Pues es un tejido firme y flexible que cubre los extremos de los huesos. También da forma y apoya las partes de algunas extremidades, como en los oídos o incluso la nariz. No sé si alguno de ustedes ha podido observar esto pues, en la pechuga del pollo. En mi caso, Lexly, pues sí, yo creo que todos, ¿no? En algún momento hemos visto este tipo de cartílago. La verdad que no es tan agradable el aspecto, pero sí, yo creo que en la pechuga de pollo la mayoría lo hemos visto. Sí, mira, pues ese es un ejemplo que a menudo vamos a estar observando, pues son las células del cartílago, ¿no? Y son células somáticas. Otro ejemplo que vamos a estar observando donde podemos ver células somáticas son las células adiposas, que esta más que nada pues es la grasa corporal que tenemos, ¿no? Algunas personas tenemos un poquito más de grasa corporal que otras, ¿no? Y otras pues menos. También vamos a encontrar a las células nerviosas. Un ejemplo de estas pues son las neuronas. También vamos a encontrar a las células óseas. Ejemplo de estos son los osteoblastos, que normalmente pues van a formar nuestros huesos. También vamos a encontrar a células musculares, a células sanguíneas. Estas pues son producidas normalmente en la médula ósea, y los que más hemos escuchado, estoy muy segura, unos ejemplos pues son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son pues las células de las que más se hablan. Entonces, pues a grandes rasgos, aclarando esto y viendo algunos ejemplos de células hemáticas, pues pero solamente estos son algunos, pues tenemos muchísimos. Ahora bien, ya que hablamos de clonación, vamos a definir qué es un clon. La palabra clon proviene del griego y quiere decir brote o renuevo. Este término fue acuñado en 1903 por el fisiólogo de plantas estadounidense Herbert J. Webber. Este es un organismo o célula que son idénticos desde el punto de vista genético y se originan a través de una reproducción de carácter asexual. Entonces, cuando hablamos de clonación, nos referimos como tal al proceso que se lleva a cabo para hacer un clon, mientras que cuando hablamos de clon nos referimos al organismo como tal, al resultado de la clonación. Y aquí viene la parte interesante que ya habíamos comentado y que ya vi que investigaron y saben un poco de este tema, que son los tipos de clonación. Y la principal de la que vamos a hablar y de la que es muy interesante y que tiene mucha polémica porque intervienen muchas cosas éticas, es la clonación reproductiva. El objetivo de esta clonación es crear copias de animales complejos o incluso animales. Se han realizado muchísimos experimentos donde nos habla de clonación de ratones, que esto se realiza a partir de los núcleos de las células madres, pero realmente no han tenido como que tanta importancia, así que digan wow, ¿no? Que toda la gente se entere. Pero la clonación más importante y la que ha tenido gran revuelo, ¿ustedes cuál creen que sea? Porque estoy segura que en la primaria o incluso en la secundaria vieron este tema. Debe de ser la reproductiva, Leslie, si mal no recuerdo, y si se acordarán, compañeros, como por el 2000 más o menos salió lo que viene siendo la reproducción de la oveja Dolly. Exactamente, Eric. Sí, ya decía que habías estudiado. Muy bien, Eric. Y sí, para todos es la clonación de la oveja Dolly. Esta es la primera clonación de mamíferos exitosa y la más conocida por investigadores científicos y por la población en general. Esta se realizó en el Instituto Rothschild de Edimburgo, Escocia, en 1996 por el doctor Ian Wilmot y sus colaboradores. Ellos utilizaron esta técnica para clonar una oveja blanca de la raza Fin Dorset de 6 años. ¿Cómo fue este proceso? Realmente es un proceso algo complejo, pero que me gustaría platicarles. Ellos ocuparon un óvulo, una célula sexual sin ADN y un núcleo. Para ello se retiró el núcleo de un óvulo de una abeja negra utilizando una pequeña aguja, que esta era hueca y muy fina. Después, en vez de fecundar el óvulo con un espermatozoide, que es lo que normalmente se hace, se le introdujo un núcleo de ADN de una célula somática. Ya les había platicado cuáles son las células somáticas.
Esto debido a que las células somáticas pues tienen la misma información. El organismo entonces como tal resultante tendría el mismo plano de instrucciones de la oveja y estructuralmente se dice que debería desarrollarse de forma similar a la original, lo que quiere decir que de la oveja que se había clonado ellos esperaban lo mismo, las mismas características, se podría decir la misma forma de su rostro, en las mismas medidas o mismas proporciones, ¿no? Entonces, después de que fue introducida la célula dentro del óvulo, esta se estimuló y se formó un embrión. Esto se hizo con un tratamiento químico llamado ionicina y una corriente eléctrica suave de algunos milivoltios, parecida esto al cambio de potencial de la membrana que ocurre normalmente en el óvulo después de la fecundación y que evita que otros espermatozoides entren. Prácticamente todo lo que ocurre en el proceso de fecundación, ellos lo realizaron pues con sus máquinas. Y por último, el embrión ya listo se implantó en un útero hormonalmente sincronizado, lo que quiere decir que la oveja pues ya estaba lista para recibir esa implantación. Y posteriormente, pues 148 días después de la gestación, que fue en el año de 1996, un 5 de julio, pues nació la famosa oveja Dolly, que pesaba 6.6 kilogramos en su nacimiento. Y para esta clonación, pues se necesitaron no solamente una oveja, ¿no? Porque uno pensaría que, bueno, vas a clonar una oveja, pues solamente pues tomas la que quieres clonar y ya sacas la copia, pero no, realmente fue un experimento un poco complicado porque se necesitaron 3 ovejas. La primera fue la oveja negra de donde se donó el óvulo, la segunda fue la oveja de donde se donó la célula de la mamaria que se cultivó y esta fue la oveja clonada. De esta se esperaba que saliera una copia similar. Y la tercera fue la oveja que prestó el útero para la gestación y el parto. Realmente, como ya les decía, este experimento fue difícil porque no salió al primer intento y es normal, todos los experimentos necesitan muchas réplicas, ¿no? Pero esta necesitó 277 trasplantes nucleares. Y de esos 277, solamente se desarrollaron 29 embriones. Y estos se implantaron en 3 madres que eran las que estaban de alquiler, pero realmente solamente prosperó uno, que fue la oveja Dolly. Y nos preguntaremos cómo fue su vida, ¿no? Porque para los que no saben, pensamos que era como un ser de otra forma o algo así. No, realmente esta oveja tuvo una vida normal, obviamente pues no como todas las demás, ¿no? Ella estuvo siempre en el instituto pues rodeado de muchísimos científicos que pues más que nada estuvieron analizando y viendo su evolución. También algo muy importante es que tuvo corderos igual de manera natural, esto es lo impactante. Y lamentablemente se le practicó la eutanasia el 14 de febrero del 2003 a la edad de 6 años y medio. Estas ovejas normalmente pueden vivir hasta 11 años, pero ella desde nacimiento padecía artritis y cáncer de pulmón. Y pues realmente muchos científicos explican que ella tuvo un envejecimiento acelerado y las enfermedades pues se desarrollaron más rápido debido a que de la oveja de donde se tomó la célula de la glándula mamaria, cuando se tomó pues ya tenía 6 años, entonces al ser una clonación, aunque ella nació pues fue una oveja recién nacida, entonces ellos pues explican que por eso tuvo un envejecimiento acelerado, ¿no? Entonces aquí la pregunta de ¿por qué clonar animales? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el humano busca eso, no? Y pues algunas respuestas que se dan es que pues en el ámbito de la medicina, como ustedes ya saben, los experimentos que se realizan en humanos, en poco tiempo se piensa realizar los experimentos que se realizan en animales, en poco tiempo se piensa realizar en humanos. Entonces, este es el porqué de realizar la clonación. Y en medicina, lo que se piensa es que con la clonación podemos obtener órganos de
de respuesta compatible al 100% con personas que están enfermas. Entonces, aquí es algo muy importante. Pero en el ámbito ganadero, que es la cortina que se utiliza más para apoyar a la clonación, pues el principal objetivo es que para producir transgénicos con características artificiales como, por ejemplo, la resistencia a virus y a bacterias, y con esto pues ahorraría pues mucha medicina, ¿no? También sería asegurar copias de ejemplares que hayan mostrado buenos rendimientos en carne o en leche. Y, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensemos en que fuéramos ganaderos, ¿no? Entonces tenemos a lo mejor vacas y a lo largo de los años observamos que existen vacas que no se enferman, que son de buen tamaño, que producen pues muchísima leche o carne. Entonces nosotros optaríamos por clonar ese individuo, ¿no? Que nos traería ganancias. Entonces aquí hay algo que apoya la clonación. Y igual, otro punto positivo que apoya la clonación es pues el de salvar ciertas especies amenazadas o que están en peligro de extinción. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que tenemos el último oso polar y que solo tenemos, obviamente, pues solo un ejemplar. Entonces ahí pues podríamos realizar la clonación, ¿no? Pero bueno, ya que hablamos un poco de la clonación reproductiva, igual me gustaría hablarles de otro tipo de clonación, que es la clonación terapéutica, pero no me gustaría avanzar sin antes preguntarles si tienen alguna duda o si queda alguna laguna de información vacía por ahí. Los demás. Muy bien, bueno, entonces vamos a hablar de la clonación terapéutica. Esta, a diferencia de la clonación reproductiva, que busca como tal, buscar clonar un ser total, o sea, formar un humano o un animal complejo, la clonación terapéutica pues es como la revolución de la investigación y de la medicina en el futuro. Esta pues técnica abre la posibilidad de crear tejidos o órganos idénticos a los de los pacientes para trasplantarlos sin rechazo alguno. ¿Cómo funciona esta clonación? Pues bueno, consiste en crear células madres embrionarias para utilizarlos como materia prima en distintas terapias médicas. Recordando que las células madres se utilizan para producir una gran cantidad de células diferentes como tejidos, músculos o órganos. Las principales investigaciones que existen sobre la clonación terapéutica en humanos se dirigen a conseguir tejidos sanos que puedan, pues más que nada, trasplantarse en células adultas que padezcan de cualquier enfermedad. Esto, pues, más que nada sin producir un rechazo inmunológico, como ya lo mencionamos, porque muchas veces cuando se hace un trasplante de persona a persona puede existir un rechazo por el sistema inmunológico de las personas. Me parece que aquí tenemos un compañero que estudia medicina y él pues, ha de saber un poquito más de este tema, de cómo es que cuando se realizan trasplantes normalmente pues no son compatibles el órgano que se donó. No sé si quisieras comentarnos algo. Claro que sí, Leslie. Mira, el hecho de la parte de cuando un trasplante, muchas veces una persona, ¿no? Necesita, ya sea por enfermedad o por un accidente incluso, pues necesita un trasplante, ¿ok? Y en la antigüedad, y todo esto se ha hecho con base a prueba y error, pues se dieron cuenta al principio que quizá cuando tú le ponías sangre de una persona a otra, pues la aceptaba, pero otras veces no, la persona empezaba a quizá tener convulsiones o incluso a morir instantáneamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona quiere donarle su órgano a otro? Actualmente se hacen muchas investigaciones y muchos análisis. ¿Y qué encontraron estos científicos? Bueno, encontraron unas pequeñas
piezas en el ser humano que se llaman inmunoglobulinas, ¿ok? Estas inmunoglobulinas, hay 5 tipos de inmunoglobulinas, ¿ok? Y aparte, estas también se subdividen en otras más. Entonces, se dieron cuenta que para que un ser humano pueda hacer o pueda recibir otro órgano en una transfusión, incluso una transfusión sanguínea, debe de haber cierta compatibilidad entre estas inmunoglobulinas. Es por ello que hace mucho tiempo, cuando se hicieron todos estos experimentos, pues no sabían realmente qué pasaba. Es hasta que la medicina y la investigación va avanzando que por último pueden llegar a este descubrimiento de todo esto que es la inmunología en general, y es esta rama de la medicina la que nos va a ayudar siempre a la hora de querer hablar de trasplantes, ¿ok? Bueno, qué buena aportación, Eric. Y miren, aquí la parte interesante, ¿no? Con esta clonación lo que pues prácticamente se busca es que el paciente pues no rechace es el órgano, porque técnicamente sería célula. Y algunos ejemplos de órganos que se piensan o se pueden clonar, pues son como el riñón, el hígado, la médula ósea o incluso la piel. Existen experimentos donde se piensa clonar el cerebro, pero realmente este es como un órgano muy complejo. Entonces, pues hasta la actualidad que se conozcan experimentos no existen, pero pues siempre por ahí hay cosas que no sabemos. Un dato interesante que me gustaría compartirles es que a pesar de que la donación de órganos ha sido una solución para muchos problemas a nivel de salud, como ya lo comentó nuestro compañero, existen datos como del Centro de Donación de Órganos en México, donde nos dice que pues muy pocas cifras de casos son exitosos y muchas personas se encuentran en espera. O por ejemplo, hay personas que necesitan un riñón o córneas, ¿no? Y tienen un tiempo de espera de 24, incluso hasta 30 meses. El hígado y el corazón es un tiempo de espera más largo. Y pues bueno, aquí la importancia, ¿no? De poder realizar este tipo de clonación para que haya más órganos para personas y puedan pues salvarse más vidas. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de clonación? Bueno, pues nos promete ser una solución a la donación de órganos, como ya lo habíamos mencionado, sin la necesidad de realizar, pues, como tal, un organismo completo, ¿no? Y más que nada, pues esta clonación no nos encamina a realizar o a tener un individuo como tal nuevo, sino más bien realizar una manipulación de células embrionarias para que a partir de ellas pues se puedan desarrollar tratamientos para solucionar rechazos de trasplante. Algunas desventajas, pues es que a menudo para realizar este tipo de clonaciones, como ya lo vimos incluso como la abeja Dolly, se necesitan realizar muchísimos intentos para realizar una sola copia correcta. Entonces, pues esa es una de las ventajas. Además, igual otra desventaja de la clonación terapéutica da lugar a la destrucción de un embrión después de extraer las células madres. Y aquí es donde entran muchas partes éticas, normas, porque muchos se pensarían o la sociedad piensa que como tal el embrión pues ya es un ser, ¿no? Y si matas a un embrión pues técnicamente estás matando a un ser humano, ¿no? Entonces aquí pues un poco de desventaja, ¿no? Y aquí la parte interesante donde creo que tienen muchísimo que aportar mis compañeros que son de la rama de ciencias políticas, son las legislaciones en la clonación. Como ya sabemos, en todo proceso de ciencia hay reglas y normas que debemos respetar, y pues hablar y realizar clonación es un tema un poco delicado, que incluso hasta la fecha pues ya hay más legislaciones que explícitamente lo prohíben. Por ejemplo, en México está el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad de Seres Humanos con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Aquí nos dice en su primer artículo que se prohíbe de toda intervención que tenga por finalidad crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser vivo. También en el artículo 18 lo vuelve a recalcar que se prohíbe la creación de embriones humanos con fines de experimentación.
Y bueno, esos son unos ejemplos de legislaciones que vamos a encontrar en México, pero no solo en México, igual a pesar de que uno pensaría que en otros países ya se realiza esto, pues no, también tienen códigos penales donde nos dicen en sus artículos, por ejemplo, España, en su artículo 161 de su código penal, nos dice que serán castigados quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin, ¿no? Entonces está muy claro. No sé aquí mis compañeros qué es lo que piensan, porque realmente esta es una oportunidad muy buena para realizar ciencia y más que nada salvar vidas. Hola Lexli, fíjate que sí es un tema muy importante. Hace rato solo quería dar el comentario y creo que ya lo mencionaste. Yo sí estoy a favor de la clonación porque creo que a partir de este tipo de acción podemos curar a lo mejor pues enfermedades, problemas, ¿no? Incluso hasta la extinción de ciertos animales. No estoy muy involucrada en el tema y tampoco en la parte de biología. Sin embargo, bueno, por lo que he estado leyendo, mencionan que la clonación puede tener problemas, ¿no? ¿Cuáles problemas? Que a lo mejor hay alguna modificación respecto a la adaptación, ¿no? Ya lo comentabas, y creo que entonces si existe ese tipo de problemas, pues no convendría tener una clonación, ¿no? Yo creo que más bien hace falta hacer más experimento, más investigaciones dentro de este tipo de acción. Y bueno, ya cuando se tenga a lo mejor ya un conocimiento e investigaciones más avanzadas, quizá ponerlo en práctica. Y creo que aquí entran muchos temas importantes porque, bueno, podemos hablar incluso de la sociología, ¿no? En cuestiones de religiones, ¿no? Quienes sí acepten o no el órgano externo de otro ser vivo o en este caso la clonación, no sé cómo lo podrían tomar. Bueno, creo que son temas que todavía hay que investigar y creo que en la parte legal no deberían de prohibir, ¿no? Realizar este tipo de la Ley General de Salud de México. Precisamente se menciona en esta parte que no se debe hacer uso de ese tipo de clonación por ética. Sin embargo, creo que sí debería usarse para investigaciones y a lo mejor si existieran voluntarios, digo, se me ocurre esto a último momento, por ejemplo, no sé si llegara yo a fallecer, ¿no? Ofrecer mi cuerpo para que puedan hacer experimentos. Creo que yo he estado de acuerdo en eso desde siempre, incluso donar órganos. Y así bueno, podríamos ayudar, ¿no? A hacer el avance de este tema, porque no es lo mismo experimentar con animales, hablando de a lo mejor seres pequeños, a hacer la investigación ya con cuerpos humanos. Wow, Kendra, pues realmente ojalá que todas las personas pensaran así, porque realmente sí tendríamos un gran avance, ¿no? De que todos tuviésemos esa mente abierta, ¿no? A saber o igual a comprender que existen nuevas cosas que ya no estamos como, que esto ya no es solamente de películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, me agradan esos pensamientos porque realmente, o sea, esto para las personas que nos escuchan, pues deja de ser como solamente pensamientos que en algún momento creíamos que eran súper locos, ¿no? Y ahora ya lo estamos viviendo en la actualidad. Mi compañero Eric quiere hablar, hacer una aportación. Claro que sí, Leslie. Bueno, apoyo el comentario de Kendra de que realmente vivimos en una sociedad en la cual pues las necesidades actuales nos llevan a seguir investigando, ¿no? Y bueno, no es algo que no se sepa, ¿no? De hecho, la salud cada vez corre peligro, ¿no? La esperanza de vida se va reduciendo. ¿Por qué? Pues por nuestro estilo de vida muchas veces, ¿no? Sin embargo, hay algo que también debemos de tener en cuenta aquí y es un factor histórico. Al término de lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, hay algo que se llama el Pacto de Nuremberg. Estos es como por el 46, 1946 aproximadamente, y nace a raíz de que, pues por todo lo sucedido y descubierto en la Segunda Guerra Mundial, que fue entre, bueno, principalmente Alemania y Japón, que fueron sus científicos los que estuvieron experimentando con personas, pues viene este pacto de Nuremberg también, en el cual vienen muchas cosas que se les van a prohibir a los países, pero también uno de ellos es el no poder pues investigar o hacer ciertos cambios dentro del ser humano. Entonces, pues debido a un factor histórico el cual pues no es algo de agrado para la humanidad,
pues vienen muchas prohibiciones. Es aquí también donde nace pues la bioética. Entonces, son muchos factores a los cuales se debe de enfrentar la sociedad actual y que debe también de demostrar que está preparada para alcanzar una nueva etapa en el descubrimiento científico. Entonces, sí, podemos estar muchas veces a favor, pero también viene esa parte de cómo van a actuar los nuevos científicos en favor de, pues, o en pro de la humanidad, ¿no crees? Sí, Eric, realmente entiendo esa parte histórica donde pues realmente se buscaba, hablas de cuando se busca la raza perfecta, ¿no? Realmente sí tenemos que pensar en las cosas positivas y negativas, ¿no? Realmente como tú dices, no todos, o quizá no todos los científicos pues busquen un bien en común para la humanidad, ¿no? Cuando tú hablas de la historia, pues se dice que, por ejemplo, Hitler buscaba la raza perfecta, ¿no? Entonces, pues aquí sí era como que se planteaba realizar el proceso de clonación o incluso de realizar alguna mutación genética para buscar esta raza. Entonces ahí podemos ver una cosa, pues, o una parte incluso negativa, ¿no? Que espero yo que las nuevas generaciones de científicos tengan otra visión, ¿no? De realizar un bien en común, ¿no? Un beneficio para toda la sociedad. Pero sí, realmente siempre hay que recalcar y recordar que a lo largo de la historia nos gustaría que todos los procesos o experimentos fueran sido para bien, pero lamentablemente no. Y pues Pablo, no sé si tú no te gustaría darnos alguna opinión desde tu perspectiva de estudiante de ciencias políticas. Hola Leslie, nuevamente. Sí, fíjate que es un tema por demás interesante y además, bueno, yo lo llamaría escabroso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es todo un contexto. Por principio tendríamos que tener en cuenta el hecho de que el ser humano se organizó en sociedad precisamente para poder subsistir a ciertas inclemencias de la naturaleza que existían. Una vez que se conformó el ser humano en sociedad, bueno, dentro de esta sociedad se establecieron reglas y bueno, desafortunadamente todos los que vivimos en sociedad tenemos que adaptarnos, adecuarnos a las reglas previamente establecidas en algún momento y por alguna razón. Entonces, bueno, en efecto, como lo han dicho todos a lo largo de esta charla, pues es un problema porque no solo es la cuestión científica, sin duda alguna, vamos, es un avance a grande escala, de mucha magnitud, por un lado, pero por otro lado, en efecto, también viene a vulnerar pues, lo que conocemos como derechos humanos, que es un tema que voy a hablar yo en unos días, de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Desafortunadamente, tenemos que contemplar todos los contextos, no solo lo científico, tenemos que contemplar lo social, tenemos que contemplar lo religioso, porque bueno, pues también, si bien es cierto que hace mucho tiempo se supone que pues el Estado se separó de la Iglesia, no menos cierto que eso es en teoría, porque en la práctica definitivamente la religión tiene mucha influencia en nuestra sociedad, tiene mucha influencia en lo político, tiene mucha influencia, pues, propiamente en el quehacer del Estado. Entonces, pues, obviamente, religiosamente hablando, no es posible una clonación porque, bueno, bíblicamente hablando está prohibido, es algo que no está permitido de acuerdo a los lineamientos, bueno, previamente establecidos, hablando desde la Biblia, por un lado. Y bueno, por otro lado, hablando de derechos humanos, bueno, el hecho de que podamos, ya lo mencionabas tú, el hecho de que se contemple el sacrificar la vida de alguien que ya se considera, o de un embrión que ya se considera con vida, pues tampoco puede ser, porque no podemos, bueno, se va a escuchar muy feo, pero para que me explique yo, es como si en la práctica dijéramos que vamos a matar a alguien para que alguien más viva, ¿no? Justo por eso fue, bueno, yo lo digo así, crucificado Hitler en su momento, ¿no? Porque cuánta gente, bueno, cayó en sus manos con el fin
de crear la raza aria perfecta que él quería, ¿no? Entonces, justamente por ese tipo de antecedentes que tenemos de algunas personas, de algunos dictadores, de algunos fanáticos, que, bueno, pues han sentado un precedente a lo largo de la historia, justo por eso es que los derechos humanos se oponen a dicha clonación, ¿no? Digo, definitivamente, si lo vemos desde un punto de vista específico, como es lo científico, es muy padre el tener la posibilidad de poder hacer algo para poder salvar vidas, es muy padre. Sin embargo, también existe un riesgo en todos los demás contextos respecto a que, bueno, si de veras pudiera ser posible, y bueno, me dejo llevar por la ciencia ficción, que por ahí alguien dice, ¿no? Que la realidad, en este momento, la realidad ya rebasó la ciencia ficción, ¿no? Nuestra realidad en la vida ya rebasó la ciencia ficción, entonces creo que sería pues de locos el pensar que existieran 3 Leslies, 3 Kendras, 3 Pablos y etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor está de más mencionarlo, ¿no? Ahora con la pandemia que todavía estamos viviendo porque no hemos erradicado al 100%, bueno, pues todo lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, aprovechando de la situación de pandemia, bueno, pues la pregunta es, ¿quiénes fueron los más beneficiados, no? Bueno, pues se dice que los más beneficiados fueron las industrias farmacéuticas, ¿no? Digo, y un ejemplo claro consiste en el hecho de que antes de la pandemia, un cubrebocas lo encontrabas, bueno, a lo mejor voy a exagerar, pero de verdad que así los vi. Un cubrebocas lo encontrabas en 50 centavos, en 1.50, en 3 pesos, y en el auge de la pandemia, yo llegué a comprar porque urgía en ese momento, porque no tuve otra opción, llegué a comprar un cubrebocas, este famoso que KN95, hasta en 95 pesos, ¿no? Ahora, en este momento lo vuelves a encontrar en 5 pesos, en 10, y hay ya diversidad de precios, ¿no? Pero ese es un ejemplo claro de cómo las industrias farmacéuticas, independientemente de que, bueno, pues se supone que es con un fin de salud, se aprovechan de situaciones y bueno, no quiero ni pensar qué es lo que pudiera pasar hablando de cuando se pudiera llevar a cabo legalmente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando y sí, claro, de derechos humanos lo permita también, de la clonación, ¿no? Es un tema muy interesante, muy escabroso, porque yo sí me iría contento para poder, pues, seguir dando impulso, ¿no? Digo, más de un científico, más de un médico, más de pues todo el que tenga que ver con la tarea de la vida humana, de la salud, híjoles, tendríamos que ver qué valores, qué principios tiene para ver si es que es viable poder llevar a cabo ese tipo, pues, de avances científicos. La pregunta en general sería, ¿nuestra sociedad, la sociedad a nivel mundial, estamos preparados para ese tipo de situaciones? No sé, lo dejo como interrogante y bueno, con eso termino mi participación. Muchas gracias, Pablo. La verdad que súper interesante tu aportación y sí, realmente hay muchas preguntas que aún tenemos que responder, como por ejemplo mencionabas, ¿a quién realmente favorece este proceso de clonación, ¿no? Porque muchas veces nosotros como científicos o desde mi postura, muchas veces pensamos que todo es color de rosa o en general estudias algo o incluso, ¿no? Das muchísimo de tu tiempo para, pues, al fin, ¿no? Favorecer a la humanidad. Pero realmente existen muchas cortinas de humo que aún no sabemos quiénes se encuentran atrás de ellas o qué es lo que piensan, ¿no? Entonces, pues ya concluir, pues esto de la clonación terapéutica, sin duda, pues para mí es una gran herramienta para salvar vidas. Y pues igual, ¿no? Debemos abrir nuestras mentes y dar oportunidad a esto, pues se han realizado en estos últimos años, aunque existen, como ya lo mencionó Pablo, complicaciones que conllevan este proceso, como por ejemplo la moral religiosa, ¿no? No siempre todos tenemos la misma postura, no siempre todos pensamos lo mismo
Y obviamente nunca vamos a defender ideas que no van con nosotros, ¿no? También pues existen tabúes que están en nuestro país que nos impiden pues ver más allá, ¿no? Y que quizá otros países lo ven normal, pero de nosotros no, ¿no? Entonces es importante recalcar que la clonación terapéutica se considera muy importante e incluso pues interesante como ya lo pudimos observar desde el punto de vista científico, pues ya que como lo mencioné, podemos resolver varios problemas de salud, pero igual nuevamente en México existen muchísimos obstáculos, ¿no? Para considerar esta una opción de salvar vidas. Pero pues este es un tema que incluso la ONU y la Unión Europea pues ya ha dado como que puertas abiertas para tratar estos puntos, pero hasta el momento ahí solo ha quedado. Yo nada más quisiera aportar lo siguiente. Definitivamente es de suma importancia y de mucho valor el hecho de esos avances científicos. Pero bueno, como bien lo decía Leslie hace unos instantes, lo cierto también es que para quién es alcanzable esos avances científicos, y no vamos lejos, no vayamos lejos. Por ejemplo, en este momento, y bueno, a lo mejor el compañero Eric, que tiene que ver con el área de la salud, también nos puede aportar un poco más, ¿no? Pero bueno, yo hablo desde mi trinchera, de lo que yo logro percibir, ¿no? En este momento, hablando de salud, por ejemplo, pues existen trasplantes, pues no sé cuántos, pero bueno, al menos trasplante de riñón existe, también creo que existe ya el trasplante de páncreas, pues de corazón, y bueno, no sé cuánto más, porque no estoy en el área de la salud, pero de que existen trasplantes, existen. Pero aquí la situación es la siguiente: ¿quién tiene acceso a ese tipo de avances científicos? Yo definitivamente les puedo asegurar, porque lo he vivido en carne propia. Llegas al seguro social, llegas a cualquier otra dependencia que tenga que ver con salud, que depende del gobierno, y definitivamente hay filas. Bueno, también lo mencionaba la compañera, ¿no? Hay quienes están esperando un mes, no un año, esperan muchísimo haciendo fila para un trasplante de determinado órgano. Sin embargo, por ejemplo, se supone que la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa y que no existe cura. He sabido de casos, no tengo ahorita el dato concreto, pero he sabido de casos que han hecho trasplantes de páncreas, porque si no me equivoco, creo que radica la diabetes, tiene que ver mucho con el páncreas, y que aseguran que se han curado, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto cuesta, económicamente hablando, cuánto representa el poder tener ese trasplante de un páncreas o un trasplante de corazón? O sea, creo que ese es el problema realmente desde mi punto de vista. ¿Cuántos tenemos acceso a esos beneficios, no? Entonces, es muy interesante. Definitivamente vuelvo a lo mismo. Creo que es muy bueno. Sin embargo, creo que el grueso de la sociedad, creo que no tendríamos acceso a ese tipo de beneficios por tanto avance científico. Gracias, compañeros. Así es, Pablo. Realmente es muy interesante escucharte porque realmente, como yo les dije, hay veces uno como científico pensaría que lo que más se te ocurre es que realizas un experimento, sale bien, tienes buenos resultados, ahora lo realizas de forma masiva para que pueda tener acceso la mayoría de la población. ¿Qué tal? Es un claro ejemplo la vacuna del COVID, ¿no? Se realizaron experimentos, obtuvieron buenas patentes o patentes que eran efectivas para este virus, y pues se realizó en forma masiva para salvar muchas vidas, ¿no? Pero pues sí, realmente tenemos que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Que realmente pues hay veces y lamentablemente muchísima población no tiene acceso a esto, y que incluso, ¿no? Por economía hay veces pues se paran, ¿no? Y pues se pierden vidas lamentablemente.
Pero pues sí, es muy interesante este tema. Y pues sí, hay muchísimas cosas que aún nos preguntamos y que estoy muy segura que las preguntas en el ámbito de la ciencia y las lagunas de conocimiento aún no están llenas, que nos falta mucho por alcanzar y encontrar. Gracias, Lexli. Pues bueno, ya casi por terminar ya esta pues gran plática, ¿no?, que tuvimos en el podcast, me gustaría conocer sus conclusiones, ¿no?, de cada uno, cada uno de ustedes. Porque sí, la verdad es que es un tema interesante, pero también nos hace reflexionar, ¿no? Además, porque bueno, yo creo que hablar de este tema lo visualizamos, ¿no? Como en un principio lo mencionó Eric, visualizarlo a lo mejor en lo que hemos visto en películas, ¿no? Porque nos dejamos llevar por esa parte. Y bueno, yo creo que también entra la duda de saber, este tipo de clonación, pues sí nos beneficiaría en cierto modo, pero también hay que ver qué puede suceder con la ciencia, ¿no? Porque, bueno, anteriormente yo no creía en cuestiones negativas respecto a la ciencia. Sin embargo, bueno, en los últimos 10 años me he encontrado con temas tan interesantes, no solo en la ciencia, sino en cualquier tema social, histórico, biológico, etcétera. Los avances que hemos tenido gracias a la innovación, adaptación y tecnología, pues han sido sorprendentes. De hecho, nunca me imaginé estar realizando aquí un podcast en línea, ¿no? Creo que habíamos estado acostumbrados y acostumbradas a realizar podcasts o pláticas, ¿no?, de manera presencial, y en línea, bueno, pues nunca me imaginé, ¿no? Con lo mismo pasa a lo mejor en la ciencia, inician desde un punto, y bueno, el tiempo y el mundo nos va sorprendiendo, ¿no? Eh, Esperemos este tema siga siendo investigado, que nos den la oportunidad de mostrarnos también los avances, porque creo que también algo importante en la historia es que los avances muy ligeramente los llegan a presentar al público externo, al público en general, la audiencia. Quizá a lo mejor hacer por ahí algún convenio con los grupos transmedia, ¿no? Para que a lo mejor en lugar de ver comerciales publicitarios de tienditas, pues podamos ver comerciales de los avances en la ciencia, ¿no? Porque es algo interesante que lamentablemente a veces hay que pagar, pues por conocer este tipo de temas. Pues así es, Kendra, muy interesante, igual tu conclusión. Y la verdad es que a mí me gustaría decir que, como en todo, ¿no? Pues yo siempre he creído muchísimo en la ciencia, por eso es que estudio algo así, ¿no? Es importante, como siempre, ver los diferentes puntos de vista de todos ustedes, porque realmente te abren diferentes panoramas que tú en ocasiones sí conoces, pero que no les das tanta importancia, ¿no? Como tú dices, ¿no? Realmente existen muchos avances que no se les dan a conocer a todas las personas, ¿no? Pero aquí la importancia del por qué estamos hoy aquí, porque realmente yo sé que personas que quizá en ocasiones no tienen acceso o incluso, ¿no? Porque normalmente siempre que leemos o conocemos algo de ciencia, está en quizá tecnicismos o palabras difíciles que pues no comprende la gente, ¿no? Pero aquí nuevamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este caso, explicando pues ciencia básica para que todos puedan aprender, ¿no? Y llevarse nuevos conocimientos. Entonces, sí, qué interesante, Kendra, tu forma de ver las cosas, ¿no? De que en un futuro incluso, ¿no?, existieran más programas educativos donde en general niños y personas grandes pudieran aprender nuevos temas de ciencia y en general de todas las ramas de la ciencia, no solamente ciencias naturales, ¿no? En general, pues, tener conocimientos, pues, de todo un poco. Bueno, solo para despedir ya el programa, chicas, realmente es un tema que concierne bastante a la bioética actual. Sin embargo, como ya lo mencionaste, Leslie, a pesar de que existen 3 formas de clonación, a mi parecer, la más viable actualmente es la terapéutica. ¿Por qué? Porque es la más viable también a la reproducción de órganos, ¿no? Y es lo que más concernería a la salud pública en este caso. Sin embargo, también en mi opinión, sería que por la parte de la ciencia política establecer ciertas medidas regulatorias para lo que vienen siendo los países, que en este caso son los países en primer mundo, que serían los de dado caso de proseguir todas las investigaciones
serían los primeros también en dar los pasos, y también la comercialización pues en masa, y entre comillas decirlo en masa, ¿no? Porque como lo menciona Pablo, pues realmente el acceso sería en un principio, en mi idea, para muy pocos, ¿ok? ¿Por qué? Porque también eso sucede con todos los productos. En un principio todo viene siendo pues a alto costo, ¿no? Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y también las tecnologías van avanzando, también estos procesos van adquiriendo cierta accesibilidad en el mercado, ¿no? No quiero decir que vamos a poder encontrar quizá un órgano en pagos, pero realmente sí puede ser algo viable y que al final de cuentas, ¿no? Si lo vemos desde un punto, desde la sociología o desde la sociedad, todo debe de ser para un bien común. Entonces todo debe de ser compartido, y en especial el conocimiento. Muchas gracias. Más de manera general, felicitar a Leslie por el tema pues, que decidió escoger para platicarnos con nosotros. Y bueno, pues nada más a lo mejor, pues yo le apostaría al que se siga trabajando en la investigación científica, en los avances científicos, pero todo, como lo decía el compañero Eric, todo de la mano, no solo con la ciencia política, no solo con el legislativo, no solo con gobierno, sino pues con todos los ejes que de alguna manera conforman nuestra sociedad, para que, digo, es complicado, va a ser muy complicado, sin embargo, yo siempre he dicho, no hay nada imposible, pero creo que cualquier avance, cualquier estudio, todo tiene que ir de la mano con todos los ejes de la sociedad, llámese Estado, llámese religión, llámese legislativo, llámese como se llame, derechos humanos. El punto es que vayamos de la mano para que, bueno, pues los avances, en efecto, sean en beneficio de toda una sociedad y no solamente de lo que en política se conoce como las élites en el poder. Eso es todo. Gracias, Pablo. ¿Algo más que quieras aportar, Lexli? Pues igual, nuevamente, como menciona Pablo, realmente creo que hablar de estos temas no solamente es considerar temas o solamente inclinarnos por la parte de ciencia. Realmente aquí pues sí juega mucho papel incluso nuestro entramado social, ¿no? Desde cómo fuimos educados con nuestros valores, principios, ¿no? Que al final de cuentas pues influye mucho, porque realizar acciones negativas pues es algo que quizá que venimos arrastrando desde muy pequeños, ¿no? O que no fuimos educados para esto. Por ello es que cuando yo hablo de ciencia, realmente quizá yo veo las cosas muy de rosa, ¿no? Porque pues esa es mi visión para mí, ¿no? Pero sí hay que pensar que realmente todo esto es hablar de un tema donde influyen más cosas, no solamente enredarnos o meternos en una pequeña burbuja donde solamente vamos a hablar de un tema. Y pues sí, muy interesante que todos tenemos diferentes puntos de vista que al final son muy buenas aportaciones. Y igual, pues les agradezco muchísimo su tiempo y pues sus buenas ideas que siempre nos están brindando y su participación, chicos. Gracias, Lexdi. Y bueno, de verdad que este tema es sumamente importante, además de curioso, ¿no? Yo creo que para toda la audiencia que nos esté escuchando. Esperemos que les haya gustado este podcast, este episodio, la clonación en la actualidad. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros Lexli, Pablo, Eric, por estar hoy en este episodio, y gracias a la audiencia por escucharnos. Esto fue Vinculadores, el podcast de Mentes Unidas, episodio 6, la clonación en la actualidad. Hasta la próxima.